Mi señora no necesita de tus servicios ahora. Hectorius dio un traspiés desequilibrado y en ese momento Meleagran la impelió al interior de la habitación, cerrando la puerta a sus espaldas. Oyó correrse el cerrojo y se desplomó de rodillas. Para cuando se puso en pie, se encontraba sola en la estancia, y por mucho que golpeó en la puerta, no consiguió hacer ruido alguno. Así pues, la advertencia de Morgana había sido acertada. ¿Habían dado muerte a la escolta? ¿Habían asesinado a Hectorius y a Lucan? La cámara en la cual Alienar alumbró a sus hijos, vivió y murió, estaba fría y húmeda. Había únicamente algunas viejas sábanas de lino rotas en el lecho, y la paja hedía atrozmente. El busto tallado de Alienar se encontraba allí, mas la madera veíase grasienta y llena de suciedad. El hogar estaba repleto de ceniza, como si no lo hubiesen limpiado ni encendido ningún fuego durante años. Ginebra golpeó la puerta y gritó hasta que le dolieron las manos y la garganta. Se hallaba hambrienta y exhausta, mareada por el dolor y la suciedad del lugar. Pero no podía hacer que se diera la puerta, y la ventana era demasiado pequeña para acceder al exterior, donde había una caída de 12 pies. Estaba aprisionada. Por la ventana podía avistar un desatendido establo con una sola vaca de escuálido aspecto que deambulaba y mugía a intervalos. Fueron pasando las horas. Ginebra hubo de aceptar dos cosas: que no podía salir de la estancia por sus propios medios y que no podía atraer la atención de persona alguna que lograra acercarse y dejarla salir. La escolta había desaparecido, muerta o aprisionada. En cualquier caso, imposibilitada de ir en su auxilio. Probablemente su doncella de compañía y el paje estaban muertos, ciertamente bien lejos de su alcance. Se hallaba allí, sola, a merced de un hombre que posiblemente la utilizaría como rehén para exigir de Arturo algún tipo de concesión. Su persona estaba verosímilmente a salvo de él. Como había señalado a Morgana, toda su demanda descansaba en el hecho de ser el único hijo superviviente de su padre, bastardo, pero de sangre real. Sin embargo, cuando pensaba en su rapaz visaje y enorme presencia, se sentía aterrorizada. Fácilmente podía abusar de ella u obligarla a reconocerle como regente de estos dominios. Transcurría el día. El sol cruzó lentamente la pequeña hendidura de la ventana por la estancia, alejándose nuevamente, y después comenzó a anochecer. Ginebra fue hasta la pequeña estancia que estaba tras la de Alienar y fuera suya de niña. En la época en que su madre ocupó la cámara de Alienar, el oscuro y confinado espacio, no mayor que un excusado, era confortablemente seguro. ¿Quién podía dañarla allí? No importaba que estuviese sucio y mal ventilado, enmohecido el jergón de paja. Se extendió en el lecho arropándose con la capa. Luego se levantó y volvió a la habitación exterior y trató de empujar el pesado busto tallado de Alienar hasta la puerta. Había descubierto que temía sobremanera a Meleagran, y más aún a sus rufianes guerreros. Ciertamente, él no podía permitir que le hicieran daño. El único poder de negociación que tenía era su seguridad. Arturo lo mataría, se dijo. Arturo lo mataría de producirle el más mínimo daño. Mas, se preguntó en su desgracia, ¿le importaría a Arturo realmente? Aunque había sido amable y amoroso con ella en aquellos años,
tratándola con todos los honores, podía no lamentar la pérdida de una esposa que no lograba darle ningún hijo, esposa que estaba, por añadidura, enamorada de otro hombre y no podía ocultárselo. Si yo fuera Arturo, no emprendería acción alguna contra Meleagran. Le diría que, puesto que me tenía, podía quedarse conmigo, ya que no iba a servirle para nada. ¿Qué pretendía Meleagran? De estar muerta Ginebra, no quedaría nadie ni con una sombra de derecho para reclamar el trono del país estival. Había algunos jóvenes sobrinos y sobrinas, hijos de sus hermanas, pero vivían muy lejos y probablemente nada sabían ni les importaba esta tierra. ¿Acaso lo que se proponía era matarla o dejarla ahí para que muriese de hambre? Pasó la noche. En una ocasión oyó a alguno de los hombres y caballos moviéndose junto a la cuadra. Fue hasta el ventanuco y escudriñó el exterior, pero únicamente vio una o dos débiles antorchas. Y, a pesar de que gritó con su dolorida garganta, nadie levantó la mirada ni le prestó la más mínima atención. Ya bien entrada la noche, habiendo caído en un fugaz sueño plagado de pesadillas, se sobresaltó creyendo oír a Morgana pronunciando su nombre. Se incorporó en la sucia paja del lecho, escrutando la densa oscuridad, pero se encontraba sola. Morgana, Morgana, si puedes verme con tus hechicerías, dile a mi señor cuando regrese a casa que Meleagran es un farsante, que esto era una trampa. Luego se preguntó si Dios se enfadaría con ella por invocar la magia de Morgana para ser liberada, y se puso a rezar quedamente hasta que la monotonía de las plegarias hizo que se durmiera nuevamente. Su sueño fue profundo, sin pesadillas, y al despertar con la boca seca, se dio cuenta de que era completamente de día y seguía prisionera en el vacío y repugnante aposento. Tenía hambre y sed, y estaba mareada por el hedor del lugar procedente, no solo de la rancia paja enmohecida, sino del rincón que había tenido que utilizar como letrina. ¿Cuánto tiempo iban a dejarla sola? Transcurrió la mañana y Ginebra ya ni siquiera tenía fuerzas para orar. ¿Estaba siendo pues castigada por sus culpas, por no haber valorado suficientemente cuanto poseía? Había sido una esposa leal a Arturo, mas había deseado a otro hombre. Habíase mezclado con las hechicerías de Morgana, aunque, pensó desesperada, si estoy siendo castigada por adulterio con Lancelot, ¿por qué también lo estaba haciendo cuando todavía era una fiel esposa para Arturo? Aunque Morgana pudiese ver con su magia que estaba prisionera, ¿se molestaría en socorrerla? No tenía motivo alguno para amarla. De hecho, tenía casi la seguridad de que Morgana la despreciaba. ¿Había alguien a quien realmente le importara? ¿Por qué iban a preocuparse de lo que le ocurriera? Era pasado el mediodía cuando, finalmente, oyó pasos en la escalera. Se levantó, ciñéndose fuertemente la capa, y se retiró de la puerta. Fue Meleagran quien entró, y ante él retrocedió todavía más. ¿Por qué me has hecho esto?, preguntó. ¿Dónde están mi sirvienta, mi paje, mi chambelán? ¿Qué les has hecho a mi escolta? ¿Crees que Arturo te consentirá gobernar este país habiendo insultado a su reina? No serás su reina por mucho tiempo, repuso Meleagran tranquilamente. Cuando me haya servido de ti, no deseará que vuelvas. En los días de antaño, el marido de la reina era el rey de la tierra. Y si te retengo y hago que concibas hijos, ningún hombre
me negará el derecho a gobernar. No tendrás ningún hijo mío, dijo Ginebra, riendo sin alegría. Soy estéril. Bah, estás casada con un maldito e imberbe muchacho, repuso él, y añadió algo más, que Ginebra no comprendió del todo, solo que era tremendamente deleznable. Arturo te matará, dijo. Deja que lo intente. Es más difícil de lo que crees atacar una isla, declaró Meleagran. Muchos eran los que veíanse incordiados por el poder de los clérigos, y yo los he librado de todos esos condenados sacerdotes. Yo gobierno según las antiguas leyes, y me haré a mí mismo rey por esa ley, la cual confirma que tu hombre gobierna aquí. No, musitó ella retrocediendo, pero él saltó atenazándola y la trajo hacia sí. No eres de mi agrado, dijo brutalmente, flaca, fea y pálida ramera. Prefiero a las mujeres que tienen algo de carne sobre los huesos. Pero eres la hija de Leodengrance, a no ser que tu madre tuviera más sangre de la que pienso que pudiera tener. La estrechó. Ella se debatió y liberó un brazo golpeándolo en plena cara. Él gritó cuando el codo le aplastó la nariz. Le atenazó el brazo zarandeándola violentamente. Luego la golpeó con el puño cerrado en la mandíbula. Ella sintió que algo se rompía y la sangre llenaba su boca. Volvió a golpearla, una y otra vez con los puños. Ella levantó los brazos aterrorizada para protegerse de los golpes, pero siguió recibiéndolos. Ahora, gritó él, todo esto se ha terminado. Vas a saber quién es tu amo. Le cogió la muñeca y se la retorció. Oh, no, 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 por favor, no me hagas daño. Arturo te matará. Él le respondió únicamente con una obscenidad, arrojándola sobre la sucia paja del lecho, y se arrodilló a su lado, tirando del vestido. Ella se revolvió, gritando. Comenzó a golpearla de nuevo, y ella se acurrucó en un rincón del lecho. «Quítate el vestido», ordenó. «No», gritó, ciñéndose las prendas. Él se abalanzó torciéndole la muñeca y sosteniéndola mientras le desgarraba el traje deliberadamente hasta la cintura. «Ahora, ¿te lo vas a quitar o lo hago pedazos?». Temblando, sollozando, con dedos trémulos, Ginebra se sacó el vestido por la cabeza, sabiendo que debía luchar, pero demasiado aterrorizada por sus puños y sus golpes para resistirse. Cuando hubo acabado, la tendió, sosteniéndola sobre la sucia paja. Se debatió solo un poco, dominada por sus manos, mareada por su repugnante aliento y su enorme cuerpo peludo. «No me rehuyas así, condenada», voceó él, zarandeándola con violencia. Ella gritó de dolor y la golpeó nuevamente. Se quedó inmóvil, sollozando, y le dejó hacer cuanto quiso. Parecía que aquello fuera a durar siempre. Luego se apartó y ella abrió la boca para recobrar el aliento, afanándose para cubrirse con su ropa. Él se puso de pie, apretándose el cinto, y le hizo un ademán. «¿No vas a dejarme marchar?», imploró. Te prometo. Él hizo una feroz mueca. «¿Por qué habría de hacerlo?», preguntó. «No, aquí estás y aquí te quedarás. ¿Necesitas algo? ¿Un vestido para sustituir ese?». Ella continuó llorando,
exhausta, avergonzada, mareada. ¿Quieres darme un poco de agua y algo de comer? Y dijo al fin con voz trémula y se echó a llorar, con mayor violencia que nunca, avergonzada. Y un orinal, cualquier cosa que mi dama desee, respondió Meleagran sarcásticamente, y se fue, encerrándola de nuevo. Más tarde, en aquel mismo día, una deforme y corcovada vieja le llevó un poco de carne asada y grasienta y una rebanada de pan de centeno, junto con cuencos de agua y cerveza. Asimismo, llevaba unas sábanas y un orinal. «Si le llevas un mensaje a mi señor Arturo, te daré esto», dijo Ginebra quitándose un pasador de oro del cabello. A la vieja se le iluminó la cara cuando vio el oro, pero luego apartó la vista, asustada, y salió de la estancia. Ginebra volvió a llorar otra vez. Finalmente se tranquilizó un poco, comió y bebió, procurando asearse en lo posible. Se sentía mareada y lastimada. Más aún era peor la sensación de haber sido utilizada, ultrajada, mancillada irremisiblemente. ¿Era cierto lo que había dicho Meleagran? ¿Que Arturo no haría que regresara, ahora que había sido ultrajada más allá de lo redimible? Podía ser así. Si ella fuera un hombre, tampoco querría nada que Meleagran hubiese utilizado. No, pero no era justo. No se trataba de algo que ella hubiese hecho mal. Había sido apresada y engañada, utilizada contra su voluntad. Oh, no es más que lo que merezco. No he sido una esposa fiel. Amo a otro. Se sintió enferma de culpa y vergüenza. Mas, al cabo de un rato, comenzó a recobrar la compostura y a considerar la situación en que se veía. Se encontraba en el castillo de Meleagran, el viejo castillo de su padre. Había sido violada y estaba cautiva, y Meleagran había declarado su intención de reinar en aquella isla por el derecho que le confería ser su esposo. No había posibilidad de que Arturo le permitiera hacerlo, independientemente de lo que pensara de ella. Por su propio honor como rey supremo, habría de hacer la guerra a Meleagran. No sería fácil, pero tampoco imposible, reconquistar una isla. Nada sabía de Meleagran como guerrero, excepto, pensó con un extraño destello de torvo humor, en el caso de que luche contra una mujer indefensa después de golpearla para conseguir su sumisión. Pero no era probable que lograra hacer frente al rey supremo, que había vencido definitivamente a los sajones en Monte Badón. Y entonces debería mirarle a la cara y relatarle cuánto le había ocurrido. Sería más fácil darse muerte. Sucediera lo que sucediera, no podía imaginarse ante Arturo, contándole cómo la había tratado Meleagran. Debía haber luchado contra él con más energía. Arturo, en la batalla, ha arrastrado la muerte. En una ocasión, sufrió una herida que lo mantuvo en cama durante medio año. Y yo dejé de luchar tras unas cuantas bofetadas y golpes. Deseó poseer algo de la brujería de Morgana. Lo convertiría en un cerdo. Pero Morgana nunca habría caído en sus manos. Habría adivinado que era una trampa o usado aquella pequeña daga suya. Puede que no le hubiese matado, mas sí logrado que perdiera su deseo y quizá la posibilidad de violar a una mujer. Había comido y bebido cuanto pudo,
Se había aseado y limpiado el mugriento vestido. De nuevo, el día estaba llegando a su fin. No era de esperar que se extrañasen de que no volviera, que alguien fuese a buscarla hasta que Meleagran comenzara a jactarse de lo que había hecho, proclamándose esposo de la hija del rey de Leodengrance. Ella había ido por su propia voluntad y convenientemente asistida por 2 de los caballeros de Arturo, hasta que éste no retornase de las costas del sur, o quizás hasta una semana o 10 días después. Al no regresar ella en el tiempo acordado, comenzarían a sospechar que algo no iba bien. Morgana, ¿por qué no te escuché? Me advertiste que era un villano. Por un momento le pareció poder ver el semblante pálido y desapasionado de su cuñada, calmo y ligeramente burlón, con tanta claridad que se frotó los ojos. ¿Morgana estaba riéndose de ella? No, era un ardid de la luz y ya ha desaparecido. Si me pudiera ver con su magia, tal vez enviaría a alguien. No, no lo haría. Me odia. Se reiría de mi infortunio. Y luego recordó. Morgana se reía y se mofaba. Pero cuando se trataba de un problema auténtico, nadie podía ser más atento. Morgana la había atendido cuando malparía. Intentó ayudarla, aunque puso objeciones, con un conjuro. ¿Acaso después de todo no la odiase? Quizá todas las burlas de Morgana eran una defensa contra Orgullo de Ginebra, contra su escarnio a las sacerdotisas de Avalon. El crepúsculo estaba empezando a borrar el mobiliario de la estancia. Debía haber pensado en pedir algún tipo de luz. Ahora parecía que iba a pasar ahí una segunda noche como prisionera, y era posible que Meleagran volviese. Ante tal idea, se sintió otra vez enferma de terror. Aún se hallaba dolorida por su brutal tratamiento. Su boca estaba hinchada, las contusiones iban ennegreciendo sus hombros y, supuso, su rostro. Sin embargo, encontrándose ahí, sola, podía reflexionar con gran calma en la forma de luchar contra él y tal vez de expulsarle. Pero supo, con una oleada de horror inundándole el cuerpo, que cuando la tocara, retrocedería espantada dejándola hacer lo que quisiera para evitar los golpes. Tenía tanto miedo de que volviese a hacerle daño. ¿Y cómo podría Arturo perdonarla por esto, no habiendo sido abatida completamente, sino dejándose hacer como una cobarde ante la amenaza de unos cuantos golpes? ¿Cómo podría hacerla volver cual a su reina y continuar honrándola y amándola cuando había permitido que otro hombre la poseyera? No le importó cuando Lancelot y ella había tomado parte en aquello. De ser pecado, no era del todo suyo, ya que había hecho lo que su marido deseaba. Oh, sí, pero Lancelot era su deudo y más querido amigo. Se produjo una conmoción en el patio. Ginebra se dirigió a la ventana, escudriñando el exterior, mas únicamente logró ver el mismo rincón del establo y la misma vaca escuálida. En alguna parte se formó un alboroto, gritos, voces y el entrechocar de armas, mas nada podía ver y el ruido quedaba amortiguado por los muros y las escaleras. Podía tratarse solo de esos villanos de Meleagran peleando en los patios, o incluso, oh no, no lo quiera Dios, dando muerte a su escolta.
Intentó alzar el cuello para poder ver más allá desde la hendidura de la ventana, pero no había nada que ver. Se produjo un ruido en el exterior. La puerta se abrió y Ginebra, volviéndose aprensivamente, vio a Meleagran con la espalda desnuda en la mano. Le hizo señas con ella. «Entra en esa cámara interior», ordenó. «Entra y no hagas ningún ruido, señora, o será peor para ti». ¿Significa esto que alguien ha venido a rescatarme? Él parecía desesperado, y Ginebra supo que no lo lograría obtener ninguna información. Retrocedió lentamente hacia la estancia interior. La siguió, espada en mano, y ella se amedrentó, crispando todo su cuerpo por la anticipación del golpe. ¿La mataría ahora o la mantendría como rehén para escapar? Nunca conoció su plan. La cabeza de Meleagran súbitamente estalló en un surtidor de sangre y sesos. Se desmoronó con increíble lentitud y Ginebra cayó también semidesmayada. Pero antes de que tocase el suelo, se halló en brazos de Lancelot. «Mi dama, mi reina, amada mía», la apretó contra sí, sosteniéndola, y luego, medio inconsciente, Ginebra supo que le estaba cubriendo el rostro de besos. No protestó, era como un sueño. Meleagran yacía ensangrentado a sus pies. La espada descansaba donde había caído. Lancelot la cogió en brazos para hacerla pasar sobre el cuerpo. «¿Cómo lo supiste?», balbuceó. «Morgana», contestó él escuetamente. «Cuando llegué a Camelot, Morgana dijo que había procurado retrasarte hasta que yo estuviera allí. Presintió que era una trampa. Monté en mi caballo y vine en pos de ti, con media docena de hombres. Encontré a los miembros de tu escolta aprisionados en los bosques que estaban cerca de aquí, atados y amordazados. Cuando los liberé, todo fue fácil. Sin duda se creía seguro». Ahora Lancelot la apartó lo suficiente como para ver las contusiones de su rostro y cuerpo, su vestido desgarrado, los labios rotos e hinchados. Los palpó con dedos trémulos. «Ahora lamento que muriera tan rápidamente», dijo él. «Me hubiera complacido hacerle sufrir como tú has sufrido». «Mi pobre amor, querida mía, se ha servido de ti tan cruelmente». «No lo sabes bien», susurró ella. «No lo sabes». Y se puso a sollozar de nuevo, aferrándose a él. «Has venido. Creía que nadie iba a venir, que nadie me querría ya, que nadie volvería a tocarme. Ahora que estoy deshonrada». La abrazó, besándola una y otra vez con frenética ternura. «¿Deshonrada? ¿Tú? No, la deshonra es suya. Oh, y ha pagado por ello». Musitó entre besos. «Creí haberte perdido para siempre. Podía haberte matado». Pero Morgana dijo que no, que estabas viva. Incluso entonces, Ginebra se permitió un momento de temor y resentimiento. ¿Sabía Morgana que había sido humillada, violada? Oh, Dios, ojalá Morgana no lo supiese. No podría soportar que Morgana lo supiera. «Sir Ectorius, Sir Lucan». Lucan está bastante bien. Ectorius no es joven y ha sufrido una grave conmoción, pero no hay motivo para pensar que no sobreviva, dijo Lancelot. «Debes bajar, amada mía,
y dejar que te vean. Han de saber que su reina vive. Ginebra miró el vestido desgarrado, palpándose el contusionado rostro con las manos vacilantes. Su voz tenía dificultades para salir de la garganta. ¿Puedo disponer de un poco de tiempo para arreglarme? No quiero que vean, dijo, y le fue imposible proseguir. Lancelot titubeó, asintiendo. Luego, sí, dejémosle pensar que no se ha atrevido a insultarte. Es lo mejor. Vine solo, contando con que podría derrotar a Meleagant. Los demás están abajo. Buscaré en las otras cámaras. Un hombre de su clase no podría morar aquí sin una mujer u otra. La dejó por un momento y ella se angustió al perderle de vista. Se alejó del cuerpo de Meleagant, observándolo como si se tratase del cadáver de un lobo muerto por algún pastor, sin tan siquiera sentir repulsión por la sangre. Al cabo de un instante, Lancelot regresó. Más allá hay una estancia que está limpia y contiene arcas con algunas prendas guardadas. Creo que era el antiguo aposento del rey. Incluso hay un espejo. La condujo hasta allí. Aquella estancia había sido barrida y el jergón de paja del gran lecho era nuevo. Había sábanas y mantas y cobertores de piel, no demasiado limpios, pero tampoco desagradables. Había un arca tallada que reconoció y en su interior encontró 3 vestidos, uno de los cuales había llevado Alienar. Los otros estaban hechos para una mujer más alta. Cogiéndolos, con la vista enturbiada por las lágrimas, pensó, estos deben haber sido de mi madre. Me sorprende que mi padre nunca se los diese a Alienar. Y luego consideró, nunca conocí bien a mi padre. No tengo idea de qué tipo de hombre era. Para mí era únicamente mi padre. Y aquello le pareció muy triste. Me pondré este, dijo, y sonrió levemente. Si puedo arreglármelas sin una mujer que me vista. Lancelot le acarició el rostro. Yo te ayudaré, señora mía. Empezó a hacerlo y entonces su cara se crispó y la levantó entre sus brazos. Cuando pienses en ese animal tocándote, dijo con la cara hundida en su seno, y yo que te amo, apenas me atrevo a rozarte. Y por toda su fidelidad, ella solo había obtenido esto. Su virtud y comedimiento habían sido recompensados con la violación y la brutalidad. Y Lancelot, que habíale ofrecido su amor y ternura, que escrupulosamente se había apartado para no traicionar a su deudo, tenía que ser testigo de aquello. Se estrechó contra él, abrazándole. Lancelot, susurró, mi amor, querido mío, aparta de mí el recuerdo de lo que me han hecho. Permanezcamos aquí durante un rato. A él se le inundaron los ojos de lágrimas. La tendió gentilmente en el lecho, acariciándola con manos trémulas. Dios no ha recompensado mi virtud. ¿Por qué he de creer que puede castigarme? Y entonces pensó algo que la hizo estremecerse. ¿Acaso no exista ningún Dios, ni ninguno de los dioses en los cuales cree el pueblo? ¿Acaso todo sea una gran mentira de los sacerdotes, para poder decir a la humanidad lo que ha de hacer y lo que no? ¿En qué creer? Dándoles órdenes incluso al rey. Se incorporó, atrayendo hacia sí a Lancelot, los labios contusionados buscando los suyos, las manos errando por el cuerpo amado, esta vez sin miedo ni vergüenza. Había dejado de preocuparle y no se sentía cohibida. Arturo,
Arturo no la había protegido de la violación. Había sufrido cuanto había de sufrir y ahora, al menos, tendría esto. Había sido por voluntad de Arturo que yacieran la primera vez con Lancelot, y ahora haría lo que ella deseaba. Partieron del castillo de Meleagrant 2 horas más tarde, uno junto al otro, con las manos extendidas entre las cabalgaduras para acariciarse según cabalgaban. Y a Ginebra ya no le importaba. Miraba directamente a Lancelot, llevando la cabeza alta con júbilo y alegría. Era este su verdadero amor, y jamás volvería a preocuparse de ocultarlo ante nadie.